Hola, muy buenas. Soy Mariona Valls y soy cofundadora y directora de arte de Mango Protocol y os voy a hacer una masterclass reducida y compactada en media hora sobre dirección de arte. Primero de todo voy a hacer una presentación de quién soy porque es posible que no sepáis de dónde vengo y por qué puedo estar haciendo esta presentación sobre dirección de arte. Yo siempre he sido una persona muy creativa y yo empecé estudiando Bellas Artes y hacía muchísimas cosas manuales, tanto hacía broches, pintaba, hacía bolsos y también hacía ropa. Estudié, de hecho, diseño de moda y siempre me había gustado muchísimo hacer cosas manuales y era una cosa que siempre me ha despertado mucho interés y me ha ayudado a desarrollarme como artista. Durante la universidad, una de las cosas que es más común, ¿no?, es que tengas que hacer un proyecto de fin de grado o de fin de carrera. Y a mí en ese año pues me tocó pensar qué iba a hacer. Así que, como estaba un poco rebeldilla en esa época, se me ocurrió como fusionar todas las cosas que a mí me interesaban tanto, que un poco era la moda, la cultura pop, y fusionarlo en un solo proyecto artístico al que yo llamé las Psychotickers, que fusionaban las historias como si fueran cómics, como si fueran unas viñetitas de las historias de unas niñas que les pasaban cosas muy torcidas y muy adultas y bastante macabras, con, ¿no?, los dibujos, como lo podéis apreciar en la diapositiva, unos dibujos un tanto simples y naifs. Entonces preparé no solo las historias, sino que preparé también toda una serie de merchandising y presenté mi proyecto final. Tanto a profesores como a compañeros les gustó muchísimo, pero ¿qué pasa, no? Los proyectos universitarios normalmente los haces, ¿no?, y tienen un propósito, que es el de cumplir la función de aprobar una asignatura. O en mi caso, que no tengo queja ninguna, no tan siquiera aprobé, sino que saqué matrícula de honor. Así que bueno, yo una vez ya con eso, para mí había hecho tope, lo guardé en un cajón y empecé, digamos, con mi vida como adulta. Y aquí es donde viene, ¿no?, una de las etapas más llamativas, que es que yo me puse a trabajar como caramelera en una tienda que hay en Barcelona que hacen caramelos artesanos. Esta tienda se llama Pava Boulé, que yo sepa todavía sigue existiendo, no en el mismo sitio donde yo trabajé, pero sigue haciendo caramelos. Y yo estuve ahí trabajando durante 5 años. Y hacía caramelos, diseñaba producto y también formaba a otros futuros carameleros. En ese tiempo yo combinaba también un trabajo, no siempre fue a full time, sino que era un trabajo parcial para mí, que me permitía, mientras tanto, hacer, ¿no?, un poco recuperar la diapositiva del principio. Me permitía hacer diseños de moda y hacer desfiles, viajar por España, mientras yo tenía mi trabajo. Entonces yo seguía con la ilusión, ¿no?, de hacer mis proyectos mientras tenía este trabajo, que en realidad era súper creativo y muy chulo. Pero mi pareja no tenía esa suerte, así que durante ese mismo tiempo, más o menos, ¿no?, en un momento bastante similar, llegamos a un punto que mi pareja tuvo como el interés o la inquietud de aprender sobre videojuegos e hizo un máster en la Universitat Politécnica de Cataluña, en la UPC, en el campus, digamos, el de Poblenou. Y al terminar su máster, porque él ya era licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones, entonces él, ¿no?, con su formación de ingeniero más el máster, intentó buscar trabajo, pero no encontró nada que le convenciera. Así que me dijo, bueno, ¿qué tal si en nuestro tiempo libre empezamos a hacer un juego, vemos qué tal nos va y pues así pues decidimos un poco qué queremos hacer con nuestra vida, o nos sirve de portfolio, o un poco, ¿no?, queríamos tantear qué era eso de hacer videojuegos. Entonces él tenía un poco todo el conocimiento más técnico y yo tenía un poco como carta libre, ¿no?, todas las posibilidades del mundo para empezar a aprender una nueva aplicación artística
a mis inquietudes como artista. Y un poco fue así como nació Mango Protocol, que es como se llama mi empresa. Mi pareja me propuso hacer nuestro propio proyecto y así ya fue como nació, digamos, básicamente la empresa. Y en el momento de empezar a decir qué proyecto hacíamos fue cuando decimos, vale, ¿qué hacemos? Y a él se le ocurrió rescatar las Psychotic Girls y hacerlas interactivas, hacerlas en videojuego, porque él siempre había pensado que todo el proyecto en sí del merchandising y la cultura pop tenía muchísimo potencial. Así que nos pusimos, ¿no?, a trabajar en nuestro tiempo libre, en casa, y sobre todo, punto muy importante, sin dejar nuestros trabajos. Él sí que tenía un full time, pero yo tenía muchas veces, muchos meses tenía parcial, porque me podía ir subiendo y bajando horas. Entonces, pues la dedicación la podía ir como le podía dando un boost o no. Lo que pasa es que, claro, pasaron yo creo 2 años, 2 años y medio, en todo este tiempo que decidimos, ¿no?, montar el estudio, que no era una empresa ni era nada, no era un concepto, y empezamos a hacer nuestro primer juego hasta que realmente el juego se acaba. Y ahí fue cuando dijimos, vale, la prueba de que podemos trabajar juntos la tenemos, ahora nos falta saber si esto va a ir a alguna parte. Pero entonces para eso hay que publicar un juego. Y eso fue lo que hicimos y dejamos nuestros trabajos y montamos nuestra empresa, Mango Protocol. Y con nuestra empresa lo que hemos hecho es construir un proyecto empresarial que se llama las Psychotic Adventures, que es nuestra manera de integrar todas nuestras creaciones en un único universo, como su nombre indica, y que sea un universo multigénero, multiplataforma, donde podamos nosotros ambientar todos nuestros videojuegos. Nuestro primer proyecto, el que fue, digamos, el proyecto prueba, es mecánica, y ese fue un poco el de test, que es claramente, ¿no?, si lo vais a buscar en redes o en Steam para ver qué es, veréis que es bastante más sencillo que Agatha Knife, que fue el segundo, y que Colossus Down, que fue el tercero que hemos publicado. Entonces, ahí se ha ido notando, ¿no?, la evolución además, ¿no?, de cuanto más profesionales hemos sido y cuanto más dedicados hemos estado. Yo he podido cuidar muchos más detalles, bueno, y Javi evidentemente por su parte y el resto del equipo que se ha ido incorporando también, pero sí que se va notando, yo creo, la evolución, ¿no?, desde un proyecto más de hobby hasta nuestros 2 proyectos publicados que son mucho más profesionales. Entonces nosotros intentamos siempre darle mucho peso a la narrativa y mucho peso a la identidad visual, que bueno, ya lo iréis viendo en otras diapositivas, pero para mí es una cosa súper importante. Entonces es una de mis grandes preocupaciones siempre, ¿no?, la coherencia y que se note que la gente cuando ve los juegos perciba absolutamente que están ambientados en el mismo universo. Ahora mismo nosotros estamos trabajando con nuestro último proyecto que se llama Clem. Va a salir muy pronto, no tenemos fecha de publicación, pero va a salir antes de que se termine 2023. Entonces, ahora mismo estamos ya en una fase de pulido, en una fase de arreglos, pero bueno, no os puedo enseñar mucho más que eso, ni os puedo hacer mucho más spoiler, porque claro, es que ni siquiera ha salido, pero os diré que hemos cambiado un poquito, hemos subido el nivel a nivel visual y hemos subido, yo creo, también todos los niveles de producción con todo lo que llevamos aprendido durante estos últimos 8 años. Que hace que estamos haciendo juegos desde 2015, que fundamos la empresa de manera oficial, y todos los años anteriores, que vaya, este año para Navidad hará 10 que empezamos a hacer juegos. Entonces son 10 años aprendiendo cosas, 8 años como empresa. Así que yo creo que sí, este es el que creo que vale la pena investigar, para que veáis sobre todo, ¿no?, mecánica y Clem. Creo que son los 2 extremos para que veáis, ¿no?, cómo se puede evolucionar y cómo se puede aprender a aplicar tus fortalezas y saber esconder tus debilidades. Pero bueno, ya os he pegado ahora un poco la presentación de quién era yo, y ahora vamos un poco más al lío y vamos a hablar, ¿no?, de qué es la dirección de arte. Yo cuando algo no lo sé, lo busco en Google, supongo como casi todo el mundo. Y Google lo que tiene, ¿no?, es que una de las primeras cosas que te pone arriba del todo
es Wikipedia. Entonces, para haceros un poco una explicación de qué es, ¿no?, esto de dirección de arte, yo lo que hago siempre, ¿no?, es leer la definición y la intentamos, ¿no?, entender así aquí entre todos, entre esta charlita que estamos teniendo en diferido. Entonces, este fragmento lo que viene a anunciar, ¿no?, es que el director de arte es un título, dirección de arte es un título que se le da a una serie de funciones de trabajo, ¿no?, que se dan en varias industrias creativas, como son, ¿no?, el teatro, la publicidad, el marketing, las películas, incluso, ¿no?, videojuegos. Lo pone el último, ¿no? Ese detalle siempre me hace gracia, ¿no?, que como vamos un poco los últimos. Y luego viene como mi párrafo favorito, que es donde dice que es el cargo que tiene una sola persona, ¿no? O sea, no puede haber directores de arte. Director de arte tiene que ser una persona que desempate, una persona que acabe dando la última palabra para que no haya un caos absoluto. Entonces, esa persona, ¿no?, en cargo, esa una única unidad de persona, es la que acabará, ¿no?, asegurándose que se comunica visualmente, que tiene el mood, que tiene como que tiene el ambiente, que se contrastan y se potencian las cosas que se tienen que potenciar. Entonces, es claramente, ¿no?, su trabajo, pues marcar un estilo artístico y asegurarse que se sigue. Entonces, pues una vez, ¿no?, sabemos, ¿no?, qué es la dirección de arte, pasamos, ¿no?, a los puntos, ¿no?, lo que me gusta a mí destacar para saber, ¿no?, qué es hacer dirección de arte. Yo siempre digo que una de las cosas más importantes en general en la vida es ser proactivo, pero cuando tienes un rol de responsabilidad como es el de dirección de arte, tienes que ser alguien muy proactivo. ¿Y a qué me refiero con proactivo? Que tienes que ser menos creativo y más constructivo. Esto significa que cuando tú estás arriba del todo de esta estructura, no puedes ser la persona que se flipa más. Tienes que ser mucho más contenido y tienes que construir unos cimientos. Es importante que tú sepas pararle los pies a otros creativos mediante no toda tu experiencia y evidentemente toda tu creatividad. No es que un director de arte sea alguien aburrido, pero tienes que asegurarte, ¿no?, que la casa tiene buenos fundamentos, que lo que se está construyendo realmente, ¿no?, esto que digo más constructivos, que lo digo en un sentido bastante literal de la palabra, todo lo que se está construyendo sea realmente algo que se va sedimentando, se va aposentando una cosita sobre la otra y va avanzando de una manera sólida. Eso es un poco para mí uno de los primeros puntos sobre el ser proactivo. Luego hay que saber un poco de todo. Entonces, yo aquí siempre digo que está muy bien ser un poco navaja suiza. Entonces, tener un directorio, un Google Drive, algo con un montón de recursos, de cosas, de páginas web. Yo tengo el mío, que lo tengo justamente aquí linkado en este link que podéis ver en azul. Eso es porque realmente es un link y lo tengo siempre aquí para no perderlo nunca en mi presentación sobre dirección de arte, porque tengo desde proveedores de materiales para cosas físicas que podrían valer para creación de stands, para props, para promociones, para lo que sea, desde webs sobre temas de estudiantes, para encontrar trabajo, un montón de recursos. Entonces, donde no llegues, tienes que saber espabilarte para llegar. Ese es un poco... Igual la gente lo ve como un bajón, pero a mí me motiva muchísimo y creo que no tienes que agobiarte por no saber de todo. Con que sepas un poco dónde encontrar todo, esa es una clave muy, muy importante. Y el último punto, que es el bien común. Que el bien común significa que no tienes que pensar en brillar tú como director, sino que siempre tienes que pensar en el bien del proyecto y en el bien de que todas las capacidades y
y las cosas que hacen que brille el trabajo de tu equipo sigan brillando y sigan hacia adelante. Construir puentes. Este es el segundo punto que viene después de, evidentemente, ¿no? de ser proactivo. O sea, tú tienes ya tus recursos, vas para ahí, pero claro, tienes un equipo y tienes que comunicarlo. Entonces, también aquí os pongo otros 3 puntos. El productor es mi mejor amigo significa que el productor, que es la figura de la persona que tiene que organizar el trabajo, tú tienes que tener contacto con el productor. Según el tamaño del equipo, se tiene más o menos contacto. Hay equipos muy, muy grandes donde es más difícil que tengas contacto directo con el productor, pero si es un equipo más pequeñito, pues diría yo que sé, quizás en equipos de 100 para abajo, entonces sí que es común que el director de arte pueda comunicarse con el productor. Y como es la persona que tiene que organizar el trabajo del resto del equipo, incluido tu departamento de arte, es muy importante que tú sepas comunicarte bien y sepas trasladarle las prioridades y las inquietudes del equipo al productor para que cuando se priorice el trabajo todo salga lo mejor posible y todo el mundo esté contento con la carga de trabajo y con las expectativas de lo que se puede conseguir. Segundo punto, la comunicación con otros equipos. Esto está parcialmente conectado con el primer punto porque significa que como director de arte tú estás como en una capa, llamémosle, un poco superior, ¿no? Un poco por encima de otros trabajadores que solo están más pendientes de hacer quizás su trabajo. Entonces yo diría que el poderte comunicar con otros equipos es fundamental para saber, ¿no? cómo va el desarrollo, si ellos tienen problemas, algún tipo de limitación técnica y intentar resolver las cosas que pueden salir, ¿no? Y cuando me refiero a otros equipos me refiero al equipo de programación o el equipo de diseño. Entonces, esto es importante también pues para poder salvar algunos escollos en algunos momentos, no intentar encerrarse en banda y pensar que el arte es lo primero, que es lo más importante, porque para hacer videojuegos son importantes casi todas las cosas, casi todas las patas de este taburete. Y por último, básicamente una skill que me parece una obviedad, pero bueno, saber comunicar. Esta creo que es transversal a los 2 puntos, porque claro, si necesitas comunicar con el productor, con gente de otros equipos que tienen otros backgrounds diferentes, vas a tener que aprender un poco, ¿no?, de mano izquierda y saber comunicarte y saber ser diligente para poder trasladar todas las cosas del departamento de arte tanto a gente de otros equipos y otros departamentos como dentro de tu propio departamento con la gente que tienes a tu cargo. Entonces, para ilustrar esto os enseño básicamente, ¿no?, unas maneras, ¿no?, de organizarse que se tienen en videojuegos. Es la de Agile, mediante tareas y paneles de tareas que se van moviendo. Entonces, bueno, poder ver las tareas de otros miembros del equipo para poderte hacer una idea cómo va el proyecto es muy interesante y creo que es muy enriquecedor. No diría que es absolutamente necesario, pero sí que creo que es una cosa que hace subir el nivel, ¿no?, como persona que controla de dirección de su departamento y puede tener mucho más control sobre el trabajo que se está haciendo. Y aquí también os voy a enseñar, que se va a ver un poco pequeñito porque hay muchísimos documentos, pero es el tema de pedir documentación y consultar, sobre todo, no solo pedir, luego consultar la documentación de diseño para poder adelantarte posibles problemas del desarrollo del videojuego y buscar soluciones creativas desde tu propio punto de vista del arte en el propio, ¿no?, en el propio, incorporado en el propio pipeline, y así no tener que perder tiempo. Entonces, tercer punto, menos detalle, más global. Esto quiere decir que claro, como director de arte tienes que pensar un poco, ¿no?, en abstracto y dejar, ¿no?, las flipadas y, como decía antes, un poco la
la brocha fina a la gente que va a estar haciendo básicamente todo el trabajo. Entonces yo en esta categoría, en este punto, le pongo 3 subpuntos que son crear mundos, que eso se consigue a base digamos, de una coherencia y de una identidad visual. Crear la Biblia, eso en equipos medianamente ya que hay gente es muy importante. Ahí en la Biblia se compilan todo el tipo de datos que van a ser, llamémosle canon, ¿no? Todas las líneas que son líneas rojas, todas las líneas rojas van en la Biblia. Así siempre se puede echar la bronca a alguien que se lo esté saltando y decirle, ¿no te has leído la Biblia o no estás haciendo caso a la Biblia? Cuando, por ejemplo, utiliza un pincel que no está permitido o está utilizando una paleta de colores que no está indicada para el tipo de tarea que se le ha asignado. Y por último también, una cosa muy importante que es el ancla. El ancla es como lo que tenemos para un poco para enganchar, ¿no? Y anclas son estereotipos, tropos, por ejemplo, ¿no? Que un setting sea de terror, de cowboys. Y es una cosa muy importante hacerla bien, porque, por ejemplo, no es una cosa que yo siempre me gusta mucho comentar, los concept cars, que son esos diseños súper futuristas, es una cosa que es muy chula de ver, pero es una cosa que no funciona, una cosa que nunca va a ser un coche de verdad. Y nosotros haciendo videojuegos necesitamos, a nivel metafórico, necesitamos hacer coches de verdad, coches que funcionen. Entonces no podemos pasarnos digamos, de frenada, porque digamos, vamos a perder ese gancho. Por ejemplo, ¿no? Me gustan muchas cosas diferentes, ¿no? Yo no solo os voy a poner ejemplos de videojuegos, pero ¿no? En esos momentos, en esos segundos que tienes cuando alguien ve un pantallazo o tu key art, ¿no? Es el momento para captar la atención del jugador. Ese momento es el que tienes tú, ¿no? Para construir la puerta de entrada. Tú como director de arte, como el que ha marcado la línea para que, digamos, eso se construya. Entonces, 2 ejemplos súper buenos que me parecen fueron, ¿no? Westworld, en su día, ¿no? Nos dio un girito, ¿no? Como os decía antes, como en la temática de los cowboys, ¿no? Mezclado con este rollo que tiene más tecnológico, más futurista y absolutamente loco, ¿no? Meta que tiene la historia. O, por ejemplo, también en Cabin in the Woods, que es serie, empieza muy full cliché, yo diría yo, absolutamente además full cliché, peli de terror, y cada vez se va diluyendo más, hasta que acaba absolutamente fuera, ¿no? De todos los tipos de convenciones que podríamos pensar para una peli de terror que se llama Una cabaña en el bosque, que al final lo de menos era la cabaña en el bosque. Entonces, ahora he nombrado, ¿no? Cliché, tropo, quizás también he dicho estereotipo, y estas son tres cosas muy, muy importantes, porque, digamos, las hay buenas y las hay malas. El cliché yo creo que es lo que hay que evitar, porque el cliché es lo que la gente siempre asocia de una manera, tenemos una relación negativa con el cliché. El cliché lo tenemos muy visto y el cliché por lo general no nos suele gustar, porque, digamos, cumple exactamente las expectativas de lo que tenemos. Entonces, ahí yo creo que es donde el cliché falla. Pero entonces tenemos, digamos, los otros 2, que son los que nos dejan más margen como creativos, que son el estereotipo y el tropo. El estereotipo es como sería la versión simplificada del cliché, solo es como la primera parte, ¿no? Es una pequeña caja, ¿no? Que nos permite meterle muchas cosas dentro y que puede tener cosas, pero se las podemos quitar. Y le podemos poner cositas nuevas. Y el tropo sería esta versión más el viaje del héroe es un tropo, ¿no? Es un concepto más amplio, menos elaborado, entonces tenemos como menos expectativas de lo que es
un viaje del héroe porque es una caja más amplia donde meterle cosas. Donde, por ejemplo, a un tropo no le podríamos meter o no estereotipos. Y para eso, ¿no? Para ilustraros esto un poco, os voy a ilustrar con autopublicidad de nuestro propio juego, que es Mecánica, nuestro primer juego, y cómo utilizamos referencias de cultura pop para hacer ese gancho con la audiencia de nuestros jugadores. En una escena, ¿no? Tenemos a Nika que está empeñada en que va a construir un arma de destrucción masiva del universo que no le gusta, y como tiene cierta relación con los robots, le gustan mucho los robots, la tecnología, pusimos dos robots de nuestro mundo real, por decirlo de alguna manera, que son Vimo de Hora de Aventuras y Mazinger Z. O sea, un poco abarcando desde generaciones más modernas hasta generaciones más antiguas. Y luego otra cosa que hicimos también fue meter temas de cultura popular, y tenemos un retrato de la Mare de Montserrat, que es un personaje súper querido en Cataluña, pero que fuera de Cataluña no se entiende. Pero como es una cosa que no aporta, o sea, aporta lore, pero no es necesario para el avance de la trama, ni siquiera es necesario para resolver ningún puzzle ni nada de nada, es una manera, creo, muy inteligente de añadir las cosas que tú quieras a nivel de cultura popular o tropos o estereotipos. Incluso os diría, si quieres poner clichés populares españoles, una manera no es que no sean nada que entorpezca el gameplay. Y esto es una de las cosas que a nosotros nos ha valido más elogios, ¿no? Que al final la gente que lo pilla y se siente muy lista por pillarlo. Esto es bueno. Clichés y tropos y estereotipos, absolutamente. Y si son cosas que ayudan a la construcción del mundo sin afectar en absoluto el gameplay, mucho mejor. El cuarto punto es bastante una cura de humildad, porque eres tan bueno como lo es tu equipo. Puedes ser tú el mejor artista del universo, que si tú no estás rodeado de gente a la que tú le sabes sacar lo mejor de sí mismo, eso no va a tirar adelante. Entonces, no hace falta sentirse un impostor y pensar que tienes que ser buenísimo antes de hacer un trabajo muy bueno dirigiendo. Simplemente, que bueno, no es tan simple, pero sí que, digamos, a nivel teórico simplemente solo basta con saber rodearte o tener la suerte de rodearte y trabajar, si no es el caso de que tengas suerte, trabajar muy duro para conseguir rodearte y sacar lo mejor de tu equipo, porque así es como realmente va a salir adelante una buena dirección. Y el último punto, creo que es mi favorito, porque es el que para mí es en realidad el que me ayuda más absolutamente todos los días, es la inspiración está en todas partes. Hay un director de arte que me gusta muchísimo, lo he visto incluso dar charlas en directo un par de veces, y es David Fernández Huerta, que es el director de arte del estudio Aschu, los creadores de Monument Valley 1, 2 y Assemble with Care, bueno, muchísimos juegos. Y David es español, es un español trabajando en Reino Unido, y él muchas veces ha explicado, ¿no?, que él saca evidentemente la inspiración para sus juegos de muchos sitios, pero casi siempre no de juegos. Y a mí me parece fascinante, ¿no? Si reviso, ¿no?, cuando hizo su charla, ¿no?, de dónde él sacaba las inspiraciones. Entonces ahora os voy a hacer como un poquillo un repaso para que veáis ejemplos de Monument Valley, creo que es de Monument Valley 2. Él, evidentemente, esta es la más fácil, ¿no?, la que todo el mundo sabe, ¿no? De los dibujos de Escher, dices, sí, hasta aquí lo tengo, fácil. Pero no solo, ¿no?, de los dibujos, sino también de todos los dibujos constructivistas, dibujos de la Bauhaus. También, ¿no?, de diseño gráfico y cartelería, publicidad, como lo es, ¿no?, este cartel, ¿no?, del Mediterráneo, y bueno, y del Mediterráneo en sí. O sea, claro, o sea, no solo de
de estas postales vintage, sino, ¿no?, de ser una persona que vive realmente en el Mediterráneo. Incluso, ¿no?, de portadas de disco, como este de Vampire Weekend. También, ¿no?, de la arquitectura. Claro, es que es un juego arquitectónico, si lo pensamos. Está construido, es un juego en 3D. Parecen unas ilustraciones muy bonitas, pero eso está construido de verdad. Esos niveles son unos bloques de verdad. Entonces, ¿no?, los brutalistas ya hicieron, ¿no?, parte de ese trabajo hace décadas. Entonces, es muy curioso que se nos olvide, ¿no?, que vivimos rodeados de gente que ha hecho cosas interesantísimas que podemos aplicar en videojuegos, ¿no? Caramelos, ¿no?, estos niveles que son literalmente estos regalices del norte de Europa. Yo yo jugué el juego antes de ver esta charla y hay cosas que pillé, pero hay cosas que absolutamente no, hasta que dije, oh wow, es verdad. Drag Queens, Nicki Minaj, las paletas de colores, ¿no?, este efecto como de hielo fluorescente. Realmente puedes sacar inspiración de donde sea. Ellos en el estudio tienen una especie como de mood boards, una especie como de tableros de Pinterest, pero físicos, de la vida real. Entonces, como estáis viendo en esta foto, ellos, el equipo, va colgando cosas que le inspiran para que todo el mundo pueda verlo, para que cuando tú te levantas a por un café, tú lo ves, está ahí. Entonces, es muy curioso, ¿no? Ellos aparte también van colgando cómo van, ¿no? Van haciendo unas capturas y unas impresiones de los niveles para ver el global. Esto es una cosa que yo al principio no hacía y ahora sí que hago y me encanta. Y es una cosa que a mí me inspira muchísimo para ver el progreso del proyecto. Lo he hecho en Colossus Down y lo hemos hecho en Clem. Y a mí me ha ayudado mucho para ver como un poco cómo íbamos de colores. En plan, si el juego estaba quedando muy azul, si el juego estaba quedando muy verde. Os puede parecer quizás absurdo, pero yo, por ejemplo, quería, ¿no?, que hubiera cierto relajo visual y que las zonas se diferenciaran mucho las unas de las otras, que tuvieras como claramente una ubicación visual, un recuerdo, ¿no?, de qué color era esa zona. Entonces me ha servido mucho para poderles dar una identidad a las zonas y entonces poder hacer los bloques de escenarios de cada zona en unas paletas mucho más acotadas. Hasta aquí veis, por ejemplo, ¿no?, cómo tienen el estudio absolutamente forrado de tablones de otras, sí, de otros proyectos también. Y esto, ¿no?, lo que yo os quería comentar es que esto a mí, por mi formación, me recuerda al diseño de moda. Tú, cuando haces un desfile, se hacen polaroids de todos los fittings, de todas las pruebas de vestuario de las modelos. Entonces se ponen, tú haces las polaroids y con las polaroids ordenas para saber el orden. Así ves, ¿no?, cómo va a quedar la correlación de las modelos antes de verlas en pasarela, para comprobar que está bien, que se ve bien y que de un solo vistazo la persona que está controlando que las modelos entren y salgan tenga controlado que va saliendo la modelo que toca con el outfit que toca en el orden que toca. Entonces, creo que es como como está trasladado, ¿no?, desde el mundo de la moda hacia el mundo de los videojuegos, y me parece una cosa muy interesante que un poco resumo, ¿no?, lo de que la inspiración está en todas partes, incluso, ¿no?, del mundo de la moda. Entonces, como punto final, que no tiene tanto que ver con cosas que tienen que ver con el desarrollo, sino como eso, el bonus, es tener siempre presente buenas direcciones de arte como inspiración. Entonces, yo pongo 2, porque son además 2 juegos que no son muy nuevos y quizás para gente que está empezando ahora son muy desconocidos. Entonces, si les queréis echar un ojo, os lo súper recomiendo. Y estos 2 juegos son: el primero, Bioshock. Es un juego que empezó, evidentemente no es un juego indie, pero es un juego que, para lo que consiguió, empezó con un presupuesto bastante reducido y con un pitch que tuvo que convencer a gente que igual no estaba convencida en un inicio, así que tenían unos recursos limitados para ser lo que hoy consideramos un AAA. Tiene una dirección muy inteligente, con la oscuridad ocultan cosas y saben, ¿no?, potenciar
un montón, ¿no? Sus fortalezas con los ganchos visuales, con todo el Art Nouveau, ¿no? Con todo lo espectacular, ¿no? Con todo lo que las luces que te deslumbran. Entonces creo eso, que es una dirección de arte muy muy buena y hace que el juego pasen los años y se vea increíble. Ha envejecido toda la saga, pero bueno, sobre todo el primero, ¿no? Cuanto más años pasen, más se nota que es un juego que envejece increíblemente bien. Y luego el segundo juego que también me parece que es increíble la dirección de arte que tiene es Dishonored. Arcane en general, bueno, estoy enamorada de Arcane y las direcciones que hacen. Quizás los juegos pueden no ser del gusto de todo el mundo, la gente puede estar decepcionada con alguno de los lanzamientos más nuevos, pero hay que admitir que lo que hacen a nivel visual es brutal. Tienen un arte que tú lo ves y dices, esto es de la gente de Dishonored. Entonces ellos supieron darle un nuevo aire, ¿no? a los juegos sí, digamos de acción. Es un juego de acción, pero ni es de color guerra, ni es de color, digamos, ni de color mugre. Es un juego, es visualmente precioso, tiene un diseño de personajes increíble, todos tienen un carisma que te mueres y yo creo que es un tipo de inspiración un pelín distinta, en una línea similar, pero también un tipo, ¿no? de dirección que me parece que fueron muy listos para poder hacer Dishonored también cuando eran menos conocidos y quizás gozaban de menos presupuesto que ahora. Y ya está, ya no. Y hasta aquí, digamos, yo resumiría lo que es la buena dirección de arte, que es ser proactivo, saber construir puentes, comunicar, ir al global, e intentarte tú como director centrarte menos en el detalle y poder pasar los detalles a la gente que tienes en tu equipo. Saber sacar lo mejor de esta gente que tienes en tu equipo, porque cuanto mejor sea tu equipo, mejor serás tú en tu trabajo. Y estar siempre atento, estar siempre abierto a buscar, a encontrar inspiración en cualquier parte. Entonces, nada más, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Si tenéis dudas, me podéis encontrar en redes sociales. Yo me voy siempre a negar a poner X, para mí Twitter va a ser siempre Twitter, así que si me queréis encontrar por Twitter, yo contesto a los DM, o si me queréis escribir más formalmente un email, aquí tenéis mi correo. Y nada, ha sido un placer explicaros todo esto y muchísimas gracias por escucharme y nos vemos pronto en la Jam a quien vengáis.